Muy buenos días y feliz sábado. Vamos a comenzar con nuestro tema titulado Más que un deber. Me gustaría primeramente volver a leer este versículo que pues de aquí vamos a partir para comprender el mensaje de esta mañana. Eclesiastés, creo que este libro nos da muchas enseñanzas, sobre todo si comprendemos que fue escrito por Salomón, quien tuvo pues mucha prosperidad. Creo que fue una de las personas más privilegiadas en esta tierra y él aprendió cómo es la vida en sus excesos, eh, y nos puede dar recomendaciones y consejos acerca de cómo vivir nuestra vida. Y obviamente si está en la Biblia, pues fue porque inspirado por Dios, pues pudo darnos estos consejos para nosotros. Así que vamos a leer nuevamente este versículo que dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. ¿Cómo? Según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? O sea, porque todos pues estamos destinados a morir, ¿no? Entonces, el Seol, donde no hay trabajo, donde no hay ciencia, donde no hay sabiduría, donde no hay obra, se refiere a la muerte. O sea, en pocas palabras, haz lo que tengas que hacer ahora que tienes vida y hazlo según tus fuerzas. Creo que este versículo viene muy bien para el comienzo del año. Ya estamos a más de la mitad del mes de enero y es importante comenzar el año con metas, con propósitos, y creo que este mensaje nos puede ayudar a esto. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué es lo que, cómo podemos nosotros entenderlo, comprenderlo un poco más y trasladarlo a nuestra vida actual? Bueno, es este significado o lo que nos está queriendo decir este versículo es que seamos sabios para nuestra vida, ¿no? Dice, el que es sabio se dedica de todo corazón a las tareas de la vida, comprendiendo que después de la muerte no habrá oportunidad de compensar por las oportunidades descuidadas en esta vida. Es una forma de entender un poco más este versículo. Sabemos que tenemos esperanza de vivir aún después de una muerte terrenal, una muerte física, ¿no? Sabemos que Dios nos ha prometido que nos va a resucitar y que vamos a poder tener una vida eterna. Y en esa vida eterna nosotros vamos a tener oportunidades, vamos a tener de hacer de cosas que nos gustan, de vivir plenamente, o sea, sí tenemos una promesa de una vida eterna, ¿sí? Una vida llena de la presencia de Dios y también que vamos a gozar mucho, ¿ok? Pero eso no significa que no aprovechemos el hoy, o sea, que no, que seamos descuidados por lo que se nos ha dado en esta vida. Y por eso en Eclesiastes nos dice, bueno, dedícate de todo tu corazón a las tareas de la vida, comprendiendo que pues esta vida va a pasar y que tú vas a morir y que ya no vas a poder compensar, o sea, ya no va a haber otra oportunidad en esta vida. Entonces, es una recomendación para nosotros el ser sabios y dedicarnos de todo corazón. ¿Y quién nos guía? Eh, Aquí estamos hablando de que Dios nos es guía y que cuando hablamos de Eclesiastés que nos dice que hagas lo que tienes que hacer según tus fuerzas, nos está hablando de un deber, ¿sí? Y Dios nos ha puesto un deber. Dios es la voz del deber, como dice aquí, es un guía que nos ha dado que se nos ha dado por el cielo y que nos ha dado un deber, ¿sí? Ya sea placentero o no, debemos de realizar la tarea que se ha puesto directamente en nuestro camino. Entonces, cuando leemos otra vez Eclesiastes, vemos que nos dice que todo lo que te venga en la mano para hacer es todo lo que Dios ha puesto directamente en nuestro camino, porque luego pensamos y decimos, bueno, y a qué se refiere eso, no? ¿A qué se refiere que todo lo que te venga en la mano? Quiere decir todo lo que tú tengas, ¿sí? Todo aquello que te rodee,
todo aquello que tengas al alcance, que te esté acompañando, ¿sí? Entonces, antes de ver cómo le hacemos, hay que ver qué tenemos, ¿sí? Porque muchas veces es, y Señor, ¿qué propósito? O Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me has llamado a hacer? Bueno, vamos a enfocarnos en lo que tenemos a la mano, que es lo que nos dice Eclesiastes. Y esto tiene que ver con quiénes somos, o sea, quién eres tú y qué tienes, ¿sí? Eso es lo que Eclesiastes dice, enfócate en lo que eres, enfócate en lo que tienes, enfócate en lo que quieres, ¿sí? Y aquí vamos a desglosar un poquito y a reflexionar un poco más en nuestras vidas, en nuestra persona, ¿sí? Em, ¿Quiénes somos? Aquí podemos ver que podemos ser hijos. Creo que todos aquí somos hijos, ¿verdad? De hecho, todos somos hijos de Dios, obviamente, pero tenemos o tuvimos padres. Así que es algo que todos compartimos, el ser hijos, ¿sí? No todos somos padres, no todos son madres aquí presentes, pero quienes son padres, madres, pues eso es algo muy importante, ¿no? Somos hermanos, vamos a empezar desde nuestra familia, ¿no? ¿Qué rol tenemos en nuestra familia? Nos toca ser el hijo, nos toca ser el padre, pero también somos los hermanos, ¿sí? Y luego podemos ser esposos también, ¿no? Eres la esposa, eres el esposo. ¿Qué más eres? Si luego nos vamos trasladando a otras personas que no pertenecen al núcleo familiar, pues somos amigos. Todos nosotros tenemos amigos, ¿no? Quizás uno nada más, pero tenemos amigos, ¿sí? Y si nos trasladamos más allá a nuestra sociedad, nuestra comunidad, pues todos tenemos vecinos, así que todos somos vecinos, todos somos ciudadanos. Entonces, eso que somos es lo que Dios ha destinado para nuestra vida. Y también nosotros por decisiones propias hemos llegado, por ejemplo, algunos a ser padres, algunos a ser esposos, ¿no? Porque decidieron casarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a la mano? Pues lo que tú eres, ¿sí? Ahora, si hablamos de lo que tienes, ¿sí? Que es un poco más literal al versículo, o sea, ¿qué tienes en tu mano? Pues nos referimos a cosas materiales y también a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos bienes y no necesitamos ser millonarios ni ricos para tener pertenencias, porque Dios nos ha bendecido. Así que Dios nos ha dado bienes, ¿sí? Empecemos con una cama. Todos tenemos una cama para dormir, ¿sí? Todos tenemos ropa. Eso es un bien. Eso es algo que hay personas que carecen de eso, ¿no? Nosotros tenemos una cama, tenemos ropa, tenemos una casa, quizá no es propia, quizás es rentada, quizás es prestada, pero tenemos un lugar donde vivir. Tenemos un carro, algunos no tenemos carro, pero todos esos son bienes. Y si son bienes y bendiciones, eso es lo que tenemos en nuestra mano, ¿sí? Eso es lo que Dios nos ha concedido. Ahora, hablando no de cosas materiales, sino de habilidades. Todos nacemos con una habilidad, o sea, obviamente se va desarrollando, pero todos nacemos, nosotros les llamamos dones, ¿no? Ahorita vamos a profundizar en eso. Y todos nosotros tenemos conocimientos, ya sea intelectuales, espirituales, o sea, tú conoces, desde que vas a la escuela comienzas a tener conocimientos, pero desde que tus papás te van enseñando en casa, conoces valores y si creciste en un hogar cristiano, pues conociste a Jesús, conociste a Dios, conoces de la Biblia, o puede ser que conozcas de otras cosas, pero todos tenemos conocimiento, ¿ok? Entonces, eso es todo lo que tenemos a la mano. O sea, ya cuando profundizamos en nuestra vida, vemos que tenemos grandes cosas que Dios nos ha dado y eso se convierte en responsabilidades, ¿sí? Y luego, con todo eso que tenemos, Dios nos ha dado también sueños, o sea, ¿qué queremos? Una cosa es lo que queremos porque somos humanos y a veces se nos pega que un egoísmo por tener ciertas cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de que estamos conectados a Dios, Dios pone sueños, Dios pone propósitos en nuestro corazón. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, a través de que nosotros platicamos con Él,
que vamos comprendiendo su palabra, que nos comunicamos, Él también se comunica con nosotros y nos va poniendo metas, nos va poniendo objetivos. Y uno sabe cuando vienen de Dios, ¿sí? Y ese sueño que Dios tiene para ti y ese propósito que Dios tiene para ti tiene que ver con lo que te ha dado. O sea, Dios no te va a mandar a hacer algo que con el que tú no tengas capacidad ni habilidad o bienes, ¿no? Entonces está muy relacionado lo que tengo con lo que quiero y espero que lo que queramos sea lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque nosotros, les digo, podemos ponernos muchas metas, propósitos, pero tenemos que asegurarnos que esas metas, que esos propósitos, esos sueños no provengan del egoísmo, del egocentrismo, de forma humana, sino que esos sueños realmente glorifiquen a Dios y quieran honrarle, quieran glorificar. Entonces, todos esos sueños, objetivos, propósitos se pueden realizar con lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando Eclesiastés nos dice que hagamos, que nos esforcemos por lo que tenemos a la mano, ahora ya tenemos más claro lo que tengo. ¿Sí? Ya tienes más claro qué es lo que Dios te ha dado. Y hablando de las habilidades de una persona, les digo, nacemos con la facilidad de, pero obviamente conforme vamos creciendo, vamos a ir mejorando esa habilidad, ¿sí? Pero generalmente es algo con lo que se nace. Las destrezas es algo que se va aprendiendo y que obviamente, pues si tú tienes cierta habilidad, quizás puedes desarrollar cierta destreza en particular, ¿no? Pero aquí les dejo una lista de las habilidades, ¿no? Obviamente un bebé no va a aprender, no va a saber negociar desde pequeño, ¿no? Obviamente puede tener como el don, pero se va a ir mejorando a la vez que crece, ¿no? Entonces, identifiquemos cuáles son las habilidades que Dios nos ha dado, ¿sí? No todos tenemos liderazgo, no todos somos creativos, pero quien sí es creativo es algo que Dios te dio. No a todos se nos da el memorizar, no a todos se nos da escuchar. Por ejemplo, yo no tengo la habilidad de gestionar el estrés, pero conozco personas que lo hacen de una forma natural. Entonces, carecemos de algunas habilidades, pero sí tenemos habilidades. Dios nos ha dotado de esas habilidades. Entonces, identificando esto, si yo tengo creatividad o si a mí me gusta y sé trabajar en equipo, pues es algo que Dios ha puesto en mi mano, es algo que Dios ha puesto en mi vida y es algo que no tengo que pasar desapercibido. Y muchas veces nosotros al pensar en estos temas de cuál es mi propósito, qué es lo que tengo que hacer, Señor, pues pensamos en grandes cosas, ¿no? Porque tendemos a compararnos con grandes llamados, con los personajes de la Biblia. Vemos, por ejemplo, a Daniel, que hizo grandes cosas con fidelidad, ¿no? En un lugar extraño y queremos ser como él. Y vemos a José también, que tuvo muchas pruebas, que fue llevado a Egipto y al final pues él se mantuvo fiel y pues fue el segundo gobernante más importante ahí en Egipto, ¿no? Y nos comparamos con esos llamados, nos comparamos con esos grandes hazañas y de repente decimos, ay Señor, yo quiero ser así, yo quiero hacer esto para que sea valioso. Sin embargo, como ya he mencionado antes en otros temas, las cosas pequeñas son de grande bendición. O sea, lo que sucede de forma cotidiana y nuestro presente y esas pequeñas cosas que hacemos, esas pequeñas actividades como despertarnos, decidir qué vamos a desayunar, qué nos vamos a poner, en qué vamos a destinar nuestro tiempo de la mañana, vamos a leer la Biblia, vamos a quedarnos en las redes sociales. O sea, esas pequeñas cosas hacen una gran diferencia, así que no despreciemos esas pequeñas cosas, porque quizás ahorita vimos que, a ver, por ejemplo, bienes. Yo no tengo la casa más grande ni lujosa que quisiera, ¿no? Un ejemplo. O yo ni siquiera tengo un carro, pero bueno, tengo una bicicleta, que es una cosa pequeña comparada con un carro. O quizás yo no tengo liderazgo, que es algo que me gustaría tener, pero soy una persona dedicada, que me gusta o que tengo la habilidad para las manualidades o para cocinar, o sea, y que a veces nosotros decimos, ay, pero eso es muy pequeño, eso no es valioso. Pero ahorita vemos aquí que hay que apreciar esas pequeñas cosas, porque dice lo siguiente,
que aquel que desprecia las cosas pequeñas y no obstante se ilusiona de que está listo para hacer cosas maravillosas para Dios, está en peligro de perderlo todo, porque la vida no está hecha de grandes sacrificios o de maravillosas proezas, sino de cosas pequeños. ¿Cómo se construye una casa? ¿Cómo podemos construir una casa? Pues poniendo poco a poco los cimientos, los ladrillos, y bueno, en esa particularidad, pues podemos nosotros comparar prácticamente que para que se construya una casa que va a tener una función, pues de tener protección para nosotros, la seguridad, el guardar nuestras cosas, pues primero que nada empezamos con los ladrillos, empezamos a construir. Entonces, pues sí, es importante saber de las pequeñas cosas. Dice aquí, les voy a leer una cita bíblica en Zacarías 4:10, referente a las pequeñas cosas, que dice así: aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo a Zorobabel terminar las obras. Cuando nosotros no consideramos que para comenzar con eso que Dios nos ha dado, tenemos que hacerlo poco a poco, pues no vamos a prácticamente hacer nada y dejaremos que otras personas sean las que terminan esta obra, ¿sí? Entonces, si hablamos de nuestra vida, pues es nuestra responsabilidad. Ahora, muchas veces no nos agrada en dónde estamos parados, o decimos, o podemos arrepentirnos del rol, ¿no? O sea, algunos padres podrían decir, ay, no, mejor no hubiera tenido hijos, y sí, ¿no? Que es complicado eso, ¿verdad? Que pase, pero, o algún matrimonio, ¿no? Ay, no, mejor no me hubiera casado, o de repente decimos, ¿por qué vivimos aquí al lado de estos vecinos molestos? O ¿por qué no tengo tal cosa? Bueno, podemos renegar, ¿no? Pero tenemos que recordar que Dios por algo nos tiene en ese lugar, por algo, por algo permitió que tomáramos ciertas decisiones, ¿sí? Y aquí recordamos a Jonás, ¿sí? A quien se le fue dado Dios le pidió que fuera a un lugar, que fuera Nínive, a avisarles al pueblo que Dios pues iba pues ahora sí que a castigar por su desobediencia, por su idolatría, y que les estaba dando como una última oportunidad de arrepentirse, ¿no? Porque él los amaba y quería salvar a esta ciudad. Entonces, pues él no quiso, dijo, no, pues no me parece bien esto que Dios está mandando, pues me voy, ¿no? Y nosotros sabemos la historia. Pero si a veces nosotros somos como Jonás, ¿sí? No queremos ver lo que Dios nos ha dado o lo despreciamos porque no es algo grande o simplemente pues no aprovechamos lo que Dios nos da y quisiéramos otras cosas, ¿no? Y de ahí nace la frustración, de ahí nace la tristeza, la amargura, porque no aceptamos que Dios nos ha puesto en ese lugar y nos ha dado lo que tenemos por una razón. Dice, Dios tiene razones para enviarnos a algún lugar. Y no tanto literal de que te tengas que ir a un lugar como Abraham, ¿no? Que llegó Dios y le dijo, necesito que me sigas y vete a un lugar que no conoces. Eso probablemente no nos va a pasar. Pero si lo trasladamos a nuestra vida, a lo que tenemos y que a veces no nos agrada, pues recordemos que Dios tiene razones para tenernos ahí, en esa situación, en esa circunstancia, con esas cosas, con esas personas. Entonces, no seamos como Jonás y queramos ir a otro lado donde Dios no nos ha llamado. Asegurémonos que realmente estamos donde debemos de estar. Y bueno, al leer nuevamente Eclesiastés 9 al 10, podemos notar que nos habla de hacer, o sea, de lo que tenemos ahí, que hagámoslo con todas nuestras fuerzas. Y se nos habla acerca de, ok, tú tienes cosas que Dios te ha dado, tú tienes un propósito, ya vimos cómo saber qué propósito, pues por todo lo que tenemos, quiénes somos. Entonces, el Eclesiastés nos dice, ok, haz algo con eso, pero ¿cómo? Esfuérzate. Y aquí el detalle está en que no significa
que tengamos que hacerlo perfecto. Y vamos a ver lo siguiente. Esfuérzate en ser excelente, ¿ok? En todo lo que tienes, todo lo que ya vimos que Dios te ha bendecido, en ser quien eres, en tus propósitos, dice que el hacerlo con todas las fuerzas significa que te esfuerces por ser excelente, que te esfuerces por hacerlo mejor. ¿Y qué significa la excelencia? Cuando hablamos de excelencia, no estamos hablando de perfección, ¿sí? Estamos hablando de intentar ser mejor, ¿sí? Dice aquí que la excelencia es el intento reiterativo, o sea, varias veces intentar. No significa que a la primera ya voy a ser esa persona perfecta, ¿no? No. Dice que tienes que intentarlo. Dice que la excelencia es el intento reiterativo de hacer una actividad o de ser una persona cada vez mejor, ¿sí? A eso se refiere Eclesiastés. Con eso que tú tienes, intenta hacerlo mejor, o sea, hazlo con todas tus fuerzas, ¿sí? Intenta ser una mejor persona, intenta hacer las cosas mejor usando como punto de partida el intento anterior. Es decir, hay una oportunidad de mejora. Es decir, que si yo intenté y fracasé, bueno, aprendo de eso, no lo vuelvo a hacer. Ya sé cómo no debo de actuar, ya sé qué decisiones no debo de tomar y voy a intentarlo hasta ser excelente, ¿sí? Y cómo podemos trasladar eso a nuestra vida, ¿no? Si eres hijo, todos somos hijos, pues seamos, nuestro trabajo está en ser hijos como excelentes, ¿sí? Y yo creo que nos frustramos muchas veces porque sabemos que pues nos gana nuestra naturaleza rebelde y a veces contestamos y a veces decimos cosas y podemos nosotros hacer sentir mal a nuestros padres y decimos, híjole, yo no soy un hijo excelente, pero nuestro llamado está a que si somos hijos, nos esforcemos todos los días por ser hijos como excelentes, ¿sí? Y si somos padres o madres, ser padres excelentes, ¿sí? ¿Y qué significa ser padres excelentes? Poder guiar a tus hijos, poder ser ayuda, pero poderlos guiar hacia que sean personas excelentes y darle todo desde pequeños para que estas personas que son tus hijos sean hijos excelentes. Ser hermanos excelentes. ¿Qué tal, qué tan buenos hermanos somos? Sabemos escuchar, nos comunicamos, ayudamos cuando se ofrece o estamos nada más juzgando, buscando pleitos o sin comprender, sin tener empatía hacia aquellos que son de nuestra misma sangre. Porque es mucho más fácil a veces tener eso con los amigos que con los hermanos. Y creo que es un trabajo que Dios nos está diciendo, ¿no? Dios nos ha dado la bendición, a algunos de nosotros, de tener hermanos, pues entonces seamos excelentes hermanos. ¿Tenemos amigos? Pues somos amigos, pues tratemos de ser excelentes amigos. Somos esposo, esposa, soy una esposa, tengo que tratar de hacer lo mejor que puedo como esposa, ser una excelente esposa. Somos vecinos, pues no debemos de ser como aquellos vecinos que nos tratan mal y, ay, no, pues igual descuidados, no nos preocupamos o nos vengamos, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que ser los mejores vecinos, es decir, hacer lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y en todo esto, ¿no? Eh, Ser excelentes ciudadanos. Esto es bien complicado, ¿no? Porque como vemos mucha corrupción, vemos, se nos hace fácil romper las leyes o las reglas, porque decimos, bueno, nuestro país es bien corrupto, o fulanito hace esto, y mira, ya se saltó esto, ya logró solventar su deuda diciendo mentiras, ¿qué tal, qué tanto mentimos a veces y que lo normalizamos, ¿no? O, por ejemplo, en el tránsito, todo lo que son em, la vialidad y estas normas, pues las rompemos, ¿no? Nos pasamos semáforos, no bajamos la velocidad, o sea,
eso no es ser un excelente ciudadano. Aunque otras personas lo hagan, nosotros no tenemos por qué hacerlo, ¿no? Cuando se llenan formularios para conseguir becas y cómo normalizamos el mentir, ¿no? O cuando vamos a, no sé, a que nos favorezcan de cierta forma económica, con una, beca, no sé. O sea, a veces mentimos de nuestra situación, ¿no? Y creo que eso no es algo que hable de un ciudadano excelente. Un ciudadano excelente, pues, es aquel que cumple con los impuestos, que cumple con la sociedad, que no está esperando a ver si las otras personas cuidan los valores, sino que uno trata de ser la mejor persona para el bien de la sociedad. Así que vean cómo este tema se extiende bastante, ¿no? Entonces, aquí ya vemos qué nos hace falta para ser excelentes hijos, padres, madres, esposas, esposos, amigos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que no debemos descuidarlo, si no debemos ser conformistas y decir, bueno, aquí estoy yo y ya, aquí estoy presente en mi casa, no aporto nada, no obedezco, simplemente existo. No, porque Dios te ha dado la virtud, la bendición de ser padre o de tener vecinos o de tener amigos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Sí? Hay que tratar de ser excelentes. Y bueno, también, ¿qué más nos ha dado Dios? Pues bienes, habilidades, conocimientos, ¿sí? ¿Qué hacemos con eso? Nos vamos a lo más básico, nuestra cama. Pues hay que tender la cama, ¿no? O ahí la tenemos toda, sin tender las cobijas por, ¿no? O sea, recuerden que las pequeñas cosas, en las pequeñas cosas se va construyendo nuestro carácter que nos lleva a la excelencia. Nuestra ropa, si la cuidamos, la lavamos, hay que hacer lo mejor con nuestra ropa, con la casa, a nuestras posibilidades, que tener una casa limpia, cómo poder tener una casa excelente. No significa lujos, no significa dinero, de que tengamos que invertir en la mejor casa, más cómoda, más lujosa, pero pues tratar de limpiar, de mantenerla organizada, y bueno, ver cómo Dios nos ayuda para mejorarla, ¿sí? En nuestro carro igual. Y hablemos del alimento. ¿Cuán descuidados somos con el alimento? Nos podemos quejar de que no nos alcanza, ¿verdad? De que están muy caras ya las cosas, pero al momento de tomar las decisiones en cuanto a nuestra alimentación para nutrir nuestro cuerpo, ahí no importa el dinero, ¿verdad? De repente nos compramos alimentos que consumimos muy seguido que nos están dañando nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que ser excelentes hasta en las decisiones de alimentación, ¿sí? Y en las habilidades que Dios nos ha dado, en esos dones con los que ya nacimos, tenemos que ser excelentes y responsables, ¿sí? ¿Qué hacemos con eso que me dio? O sea, lo guardo para mí, lo comparto, me pongo a estudiar algo como para fortalecer esa habilidad. Tengo un proyecto y ahí nos vamos con los sueños, con los objetivos, los propósitos. ¿Para qué Dios me dio la capacidad de empatía si estoy en mi casa y no comparto con nadie, no hablo con nadie? Entonces, por ejemplo, en mi caso, creo que Dios me dio la facilidad sí, de ser empático. Entonces, en la consulta nutricional he comprendido, o sea, Dios ha dado ese sueño y he comprendido, antes no sabía porque yo buscaba una carrera que pudiera edificar a Dios y no precisamente es estudiar para pastor, ¿verdad? Pero ahora entendí que conmigo llega gente a desahogarse, ¿sí? Y digo, ya comprendí. Si Dios me ha dado empatía, si Dios me ha dado el don de la comunicación, ok, pues ese es mi propósito. Entonces yo voy a tratar de ser excelente en ese propósito y todo tiene sentido. Pero si yo me quedara con eso en mi casa, no hiciera nada por crecer ese don, pues alguien más lo va a hacer, obviamente, ¿no? Pero me estoy perdiendo de ver el amor de Dios y ver los milagros de Dios en mi vida y ver cómo puedo ser útil. Entonces, en ese conocimiento hay que ser excelente, ¿sí? Si yo ya tengo un conocimiento de la palabra de Dios, pues Dios me va a ayudar a buscar más conocimiento, a mejorar, a poderlo compartir. Y ese conocimiento espiritual de igual forma tiene que crecer, tengo que ser responsable
llevarlo a la excelencia, ¿sí? Entonces, responsable y excelente en cumplir con esos sueños, con esos objetivos, con esos propósitos que Dios me ha dado. No estamos llamados a la inactividad, sino a hacer lo mejor que puedo con eso. Y se me viene a la mente este versículo, estos versículos de Primera de Pedro, capítulo 4, que ya lo conocemos bien porque Dios, o sea, siempre hablamos de estos temas diciendo, bueno, comparte, ¿no? Lo que Dios te ha dado, pues es para compartir, y claro que así es, ¿no? Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. O sea, si yo tengo un don y lo tengo para mí y no lo comparto ni lo hago crecer, pues de nada sirve. O sea, ese don es el sueño que Dios tuvo para mí y yo lo estoy guardando y no estoy haciendo nada al respecto. No estoy viviendo lo que yo podría, ¿sí? Porque estoy guardando ese don y ese don puede desaparecer, ¿no? Entonces, Dios nos dice que lo pongas, o sea, al servicio. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, Dios te va, ahí es cuando nosotros decimos, es que Dios me puso este sueño, porque no es como algo místico, ¿no? De que Dios va a venir, vas a soñar y todo, pero es algo que Dios te va dando esa sensibilidad de entenderlo, ¿no? Su Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, bueno, tú tienes esto y tienes esto y tienes esto, entonces, ¿por qué no haces esto? ¿No? Dios te va a poner las formas de compartir, ¿sí? Dice que tienes que administrar bien la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios y debemos de administrarla en diversas formas, o sea, hay muchas formas de hacerlo. Y algo que me parece muy importante es que todos tenemos el don de hablar. Bueno, no, el don de hablar no. Todos tenemos la facultad de hablar, de comunicarnos, ¿no? Y esa también es una responsabilidad, nuestras palabras. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? Dios nos dice, hazlo como quien expresa las palabras mismas de Dios. O sea, ya desde las palabras, ¿sí? Que sean excelente lo que nosotros hablemos, que ese sea nuestro propósito. Lo mismo, el que presta algún servicio, si tú eres mecánico, si tú eres albañil, si tú eres maestra, si tú eres, pues nosotros que somos nutriólogos, si tú eres maestro, si prestas algún servicio, podemos decir, bueno, no lo presto porque me pagan, ¿no? Pero al final sí es un servicio que damos a la comunidad, ¿sí? Y dice, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. ¿Para qué? Para que seas excelente en eso, para que dejes huella, para que realmente seas útil en la sociedad, útil en el lugar donde te pusieron, útil en tu hogar. Entonces dice, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Queremos honrar a Dios? No necesitamos ir a la iglesia y participar en un gran concierto o hacer cosas grandes, sino si lo que tienes a la mano, si tú eres hija, si tú eres hijo, si tú eres padre, si no haces eso bien, o sea, con hacerlo bien, ya estarías honrando a Dios, ¿sí? Con hacer bien tu trabajo y ser excelente, ya estás alabando, ¿sí? Ya estás siendo parte, o sea, ya estás haciendo lo que te corresponde como un hijo de Dios y estás alabando a Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces nos frustramos porque decimos, es que yo quiero ser una hija perfecta, es que yo quiero ser el padre perfecto, quisiera ser la madre perfecta y mira cómo están mis hijos, yo quisiera que hubieran tomado sus decisiones, esto y el otro, o quisiera ser el vecino perfecto, pero ya me enganché y me enojé y les hice mala cara. ¿Y, y qué es la perfección? La perfección es llegar al 100% y ya no hay nada que podría mejorarse porque ya fuiste esa persona perfecta, ¿sí? Pero ¿será que esto es posible? ¿Es posible llegar a ser perfectos? Mateo 5:48 dice que Jesús le dice a sus discípulos que sean perfectos, o sea, que yo los he llamado para ser perfectos como mi Padre es perfecto, ¿sí? Híjole, si nosotros nos consideramos como parte de los receptores de este mensaje, nos ponemos a temblar porque es un gran peso para nosotros, ¿sí? ¿Cómo voy a ser perfecto? O sea, ¿no es suficiente con ser excelente? Bueno, vamos a entender un poco esto, ¿sí? Cuando Dios dice que seamos perfectos, Él nos dice que seamos perfectos en nuestra esfera. O sea, es decir, como lo máximo que podemos hacer como seres humanos, ¿ok?
porque nuestro Salvador comprende perfectamente cómo es nuestra naturaleza humana. O sea, Él sabe que no vamos a compararnos con Dios en la perfección. Él es, o sea, totalmente perfecto. Pero a lo que va este mensaje es a lo que platicamos de la excelencia, ¿sí? O sea, quizás le llamamos perfectos, pero lo que Dios dice, sé excelente en tu esfera. O sea, sé lo mejor que puedas con lo que tienes, ¿sí? No debemos conformarnos con nada que sea inferior a un carácter sobresaliente y elevado. O sea, Dios quiere que tú tengas un carácter sobresaliente y elevado y por eso te invita a hacer lo mejor que puedas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos frustramos y la depresión llega a nuestra vida y la tristeza y nos quejamos y, Señor, ¿cómo puedo hacer lo suficientemente bueno? ¿Cómo puedo hacer lo suficiente bueno en esto, con lo que Dios me ha dado? Bueno, y Satanás se aprovecha de estos sentimientos y él aumenta sus fuerzas, sus esfuerzos para vencernos con la desesperación, el desaliento, el decaimiento y la depresión, porque él dice, yo te conozco que eres un humano, vas a caer con esto y te voy a hacer sentir que no puedes mejorar, te voy a hacer sentir indigno ante Dios, voy a hacer lo posible para que tú no te comuniques con Él y te hundas en la depresión, que sigas, que evites el buscar a Dios. Es lo que quiere Satanás. Y muchas veces nos ha pasado de que intentamos o no vemos cómo hacer algo mejor, nos frustramos, nos desanimamos y nos dejamos. ¿Sí? Y entonces nos volvemos conformistas, entonces nos volvemos pesimistas y ahí estamos, ¿no? Pero si Dios nos dijo y nos invitó a ser perfectos, quiere decir que debe de haber alguna forma de ser excelentes, alguna forma de ser lo suficientemente buenos. Y la clave está aquí en esta cita, que es muy bonita porque vemos cómo pues nosotros carecemos de eso para ser perfectos, no podemos, pero Dios ve el deseo de obedecerle o ve la disposición, ¿sí? Ve que queremos hacer el esfuerzo. Y entonces Jesús acepta ese esfuerzo, esa disposición como lo mejor que tú puedes darle, ¿sí? No podemos darle perfección, pero sí podemos darle disposición para hacerlo. Ganas, energía, eso le podemos dar, ¿sí? Y Dios va a suplir esa deficiencia con méritos no humanos, sino con méritos divinos, para que tú lo logres, para que tú logres ser un hijo excelente, para que tú logres hacer lo excelente con tu casa, con tu trabajo, con lo que te ha puesto en tu vida, en tu mano, ¿sí? Pero que lo hagas. Segunda Corintios 12:9 habla acerca de Pablo, cuando Pablo dice, bueno, que ha intentado hacerlo mejor y que Dios le puso pues algún sufrimiento que no lo dejaba estar como al 100%, pero entendió que esta debilidad era para que se manifestara el poder de Dios en su vida. Y es para nosotros también cuando Dios nos dice, bástate, o sea, que mi gracia te sea suficiente, ¿sí? Que mi apoyo, que mi poder te sea suficiente, porque yo voy a hacer algo con eso débil que tú tienes. Con esa falta de voluntad, yo te voy a dar voluntad, ¿sí? No sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer y Él nos va a permitir ser lo suficientemente buenos y excelentes en eso, para que nos pongamos a trabajar, ¿sí? Para que este año sí sea ahora sí que tomemos la decisión de no quedarnos con eso que Dios nos ha dado para guardarlo, para no esforzarnos, sino que lo hagamos crecer y que realmente seamos útiles en esta vida. Cuando Jesús estaba aquí, él siempre priorizaba su trabajo y sabemos que el trabajo de Jesús no se compara con el de nosotros, ¿verdad? Porque cuando Jesús vino a esta tierra, pues era para dar a conocer quién era, para dar a conocer la salvación, para dar a conocer lo que Dios deseaba de las personas y la esperanza que podían tener aquellos que comprendían, ¿no? Obviamente no se compara, pero vemos un Jesús que priorizaba las tareas como algo que tenía que hacerse respetando el tiempo, gestionando el tiempo, ¿no? Dice aquí en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, Jesús tenía claro para qué estaba aquí y tenía claro que tenía que obedecer a su Padre, ¿sí? Dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Que eso sea para nosotros también, ¿no? O sea, sabemos lo que Dios nos ha mandado porque lo sentimos en nuestro corazón, entonces aprovechemos el tiempo.
Y cuando hablamos de tiempo, aunque de repente parezca como difícil, pero si Dios ha puesto ya ese deseo en nuestro corazón o tenemos actividades que sabemos que no hemos hecho, pues pongámosles fecha, agendemos, ¿sí? Esas pequeñas cosas, agendémoslas, pongámosles tiempo para que realmente pues sean una realidad de nuestra vida. Gálatas 6:10 dice que según la oportunidad que tengamos, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, tenemos que ser útiles para las personas. O sea, no hemos venido aquí nada más para satisfacernos a nosotros. Entonces, dejémoslo para alguien que no ha comprendido quién es Dios, pero nosotros tenemos que buscar la forma de que lo que Dios haya puesto en nuestra mano pueda ser de utilidad para beneficiar a otros. Sí, así que según tengamos oportunidad, ¿qué oportunidades tenemos? Todo lo que ya vimos que tenemos, nuestros bienes, las habilidades, el conocimiento, usémoslo para hacer el bien a todos. Y Colosenses 3:23 dice, hagan lo que hagan, ¿cómo debemos de hacerlo? De buena gana, o sea, con ánimo, con gusto, como si fuera para quién, para el Señor. Entonces, cada vez que yo me levante y diga, ay, tengo que hacer ejercicio, ay, tengo que ponerme a organizar, no sé, mi trabajo, o tengo que hornear o cocinar algo, o sea, hagámoslo de buena gana, como para el Señor, porque estamos honrándolo haciendo algo con lo que Él nos da, ¿sí? Honrándolo con nuestro cuerpo. ¿Qué le damos de comer? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Cómo lo ejercitamos? Para Dios, ¿sí? Horneo para mi familia, para mis hijos, cocino para mis hijos, lo hago con gusto, porque es para los hijos que Dios te dio, ¿sí? Y tratemos de ver formas de cómo honramos a Dios cuando ayudamos a las demás personas. Y a modo de resumen, quisiera leerles estos textos que vienen en la historia de Profetas y Reyes. Dice que de nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino. O sea que si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios, si nos esforzamos solamente con nuestras propias capacidades, no vamos a lograr crecer eso que Dios nos ha dado, o no vamos a lograr compartirlo y no vamos a llegar a ser excelentes. Entonces necesitamos buscar todos los días el poder divino para que se puedan lograr grandes cosas. Y para que la gracia de Dios nos sea impartida, debemos de trabajar, debemos de hacer algo. Si nosotros no hacemos algo, pues la gracia de Dios se va a quedar ahí nada más, pero no va a crecer en nuestras vidas. Su gracia nos es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, y nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo es necesario y Dios nos va a dar la capacidad de seguir determinados en alguna cosa que queramos hacer. Él nos va a dar esa voluntad para hacerlo mientras nosotros con nuestras manos, con las capacidades, las habilidades, los bienes, trabajemos y nos esforcemos. Fíjense lo que dice aquí la educación, dice, la fuerza, el tiempo que tenemos, el intelecto son tesoros prestados, ¿sí? Si nosotros tenemos tiempo ahora, es algo que Dios nos ha otorgado. Eso que conocemos, ese intelecto, es algo que Dios nos ha otorgado y es prestado. Pertenece a Dios. Y todo hombre debería decidir darle el uso más elevado. Él es una rama, o sea, el hombre es una rama, nosotros somos esas ramas, si lo queremos ver así, de la cual Dios sí espera fruto. O sea, sí es una realidad, no estamos aquí nada más existiendo, ocupando un lugar. ¿Lo podemos hacer? Sí, ¿verdad? Podemos hacerlo y tener la vida eterna, sí, porque la única condición para tener la vida eterna es creer en Jesús. Pero ¿de qué nos estamos perdiendo? Sí. Hay que disfrutar de esa vida eterna, del cielo, como dicen muchas veces que desde ahora. Y una persona que disfruta, que está agradecida, es una persona que va a dar fruto, no es una persona que está ahí muerta. Acuérdense, cuando estamos unidos a Dios, a Jesús, no hay forma de que no haya fruto, de que no crezcamos, de que no queramos compartir, de que no queramos hacer mejor
cosas. ¿Sí? Entonces Dios espera que nosotros tengamos fruto. Un mayordomo, o sea, nosotros también somos mayordomos. O sea, Dios espera que seamos como mayordomo cuyo capital tiene que producir dividendos, que seamos una luz para iluminar la oscuridad del mundo. Entonces somos ramas para dar fruto, mayordomos para producir más y luz para iluminar la oscuridad del mundo. Así que quedémonos con este pensamiento, que el Señor nos ayude a hacer algo con lo que soy, ¿sí? Con lo que somos. Hay que hacer algo con lo que tengo y hay que hacer algo con quienes tengo a mi lado para glorificar su nombre. Que Dios les bendiga.